Como buenos cinéfilos, entendemos que una película está compuesta por varios elementos. Elementos que a veces, tal vez por un bajo presupuesto o por falta de tiempo, no se llegan a pulir del todo. Todos los que amamos el cine hemos visto alguna película que tal vez no contaba con la mejor fotografía, la mejor música o locación, pero que aún así lograba mantenernos fijos a la pantalla, demostrándonos que su mayor fortaleza es su historia. Es por eso que hoy en Cinearte haremos hincapié en el elemento más importante de una producción cinematográfica. Para muchos cineastas, el hecho de contar con un buen guión es sinónimo de tener una buena película. No por nada, grandes directores como Alfred Hitchcock dijo que una buena película es guión, guión y más guión. O Akira Kurosawa, con un buen guión, un buen director puede producir una obra maestra. El elemento más importante para un director, sin ninguna duda. Pero, ¿qué es lo que compone un buen guión? ¿Qué es lo que hace que una película nos tenga atrapado en su historia? Obvio que para contestar estas preguntas deberíamos ver muchas películas buenas y encontrar ese patrón o ese punto en común que las une. Y es acá donde entra Seth Film, un escritor y guionista que decidió investigar qué es lo que compone un buen guión. Pero mucho antes que Seth Film, Aristóteles ya había planteado estas preguntas, no con el cine, sino con las obras de teatro. Igualmente, toda la información que dejaría el filósofo sería retomada y aplicada al nuevo séptimo arte. Aristóteles, tanto como Sid, reconocen que una buena obra de teatro o película, en nuestro caso, que trasciende los años y sea reconocida, está compuesta por 3 puntos en su historia: la introducción, el desarrollo y la finalidad. Esto no es una fórmula mágica, esta es la base para crear una historia y funciona de la siguiente manera. El primer acto, la introducción, sirve para presentar los personajes principales y secundarios, mostrar dónde estamos ubicados, cuál es la situación inicial, y al final del primer acto se presenta el problema o el conflicto. Para dar un ejemplo, voy a agarrar la peli de John Wick. En el primer acto nos muestra a John en su casa solo y por un momento, a través de un flashback, podemos ver que su esposa murió de una enfermedad. En el velatorio ya nos presenta a un amigo. Luego John vuelve a su casa y se encuentra con el último regalo de su mujer. Rápidamente tenemos un punto de conflicto: la muerte de su perro y el robo de su auto. Aquí cierra el primer acto. El segundo acto es el desarrollo. Con el conflicto presentado, el personaje debe tomar una decisión y hacerle frente al problema, embarcándolo en una travesía. En el caso de John, él deberá elegir si volver al mundo oscuro de asesinos para cobrar venganza o simplemente no hacer nada. John obviamente quiere venganza y la historia se empieza a desarrollar. Sabemos un poco más de él y de su antiguo entorno, sus habilidades y contactos en la ciudad, el hotel internacional, etc. En el tercer acto tenemos el desenlace, el final. Todo lo que implicó el primero y segundo acto, en el tercero tiene que concluir, atar todos los cabos sueltos. En John Wick, el final es que él ajustició a su mascota y recuperó su auto, dándole un cierre a su camino de venganza. Pero, ¿solo con estos 3 actos ya tendríamos un buen guión? Obvio que no. Para que los 3 actos estén unidos, se necesita de una transición, para que no quede un bloque encima de otro. A esta transición se lo llama punto de giro. El punto de giro es un fragmento de una escena, una palabra o hasta incluso un gesto, donde sucede algo que cambia el enfoque de la historia. De vuelta a John Wick, el punto de giro en el primer acto, donde da pie al segundo, sería que a John lo atacan y matan a su perro, dando pie a que él busque venganza
y desencadene todas las escenas de acción. El segundo punto de giro sería cuando vemos a John completamente sumergido en su fase de asesino. Teniendo esto en claro y sabiendo qué son los 3 actos y esta pequeña transición que hay entre ellos, podríamos decir que cualquier guión que cumpla con estos elementos ya es un buen guión. La verdad es que no, una película puede tener estos elementos y aún así ser una mala película. ¿Pero por qué? Simple, no todos los directores cuentan con el tiempo y el presupuesto, o simplemente el guión que presentaron no entusiasmó a la productora y se crea un manoseo y una reescritura constante disfigurando un poco su historia. Esto suele pasar en películas muy taquilleras. Otro factor es el tiempo y la información que se le suele dar a los 3 actos. En la introducción es fundamental saber algo del protagonista, su alrededor y por último el conflicto. Una buena introducción sería la de Los Increíbles. Nos muestran a los superhéroes que ahora ya no lo pueden ser y que deben insertarse en la sociedad. Muy bien contado con una voz en off. Todo muy rápido pero bien ejecutado. Una introducción mala sería la del Escuadrón Suicida, donde nos muestran uno por uno a sus personajes y muchos de ellos ni siquiera aportan algo a la película, haciendo que esa información se vuelva repetitiva y aburrida, y todo apenas al iniciar la película. Los puntos de giros también cuentan con un rol muy importante. Si este es muy débil o muy tonto, se verá afectado la segunda o tercera parte. Suele pasar más de la segunda parte hacia la tercera, que a veces notamos que algún personaje hace algo tonto o dice alguna palabra o sugiere algo para alargar más la historia. Pero en otros casos tenemos los puntos de giro que sí son buenos, como Neo agarrando la pastilla roja, sabiendo que lo va a despertar de esa realidad hecha por máquina. Es por eso que grandes directores hacen mucho hincapié en el guión de su película y que no sufra muchas reescrituras por parte de las productoras. Ahora, la próxima vez que vean una película, hagan el ejercicio de encontrar los 3 actos y vean qué tan buenos son los puntos de giro. Si les gustó el video, por favor, compártanlo con todos sus amigos cinéfilos. Síganos en nuestro Instagram y también en Pinterest.